y la teoría de este hombre es la más aterradora de todas. Propuso que Peter no solo desapareció, sino que terminó en un universo paralelo. Una desaparición muy macabra ocurrió en Inglaterra. Un hombre desapareció de una manera totalmente inexplicable después de ser golpeado por un rayo muy extraño. La historia permanece sin solución hasta el día de hoy. Nadie sabe si fue parte de un experimento bizarro, si esto fue obra de la naturaleza o incluso si fue un caso que involucra a extraterrestres. Lo único que sé es que el caso que voy a contarles hoy es extremadamente aterrador y te dejará con cada último cabello de tu cabeza erizado. Soy Carol Capel, tu narradora de historias extraterrestres favorita. Sean todos muy bienvenidos a otro video que comienza ahora mismo en este canal. Antes de comenzar este video necesito dar un mensaje muy importante, así que presta mucha atención. Para aquellos que no pudieron aprovechar la promoción de Black Friday de mis cursos, ahora, el próximo mes, en la semana del 13 de mayo al 17 de mayo, habrá una super, ultra, mega promoción de mis dos cursos. Los dos cursos tendrán más del 40% de descuento y mi libro también estará en promoción para aquellos que quieran adquirirlo en versión digital en Hotmart. Entonces, si quieres tener acceso a los cupones de descuento, solo hay una manera de obtener estos cupones. Hay dos enlaces en la descripción, el enlace de nuestro grupo de WhatsApp y el enlace de nuestro grupo de Telegram. Puedes elegir cualquiera de los dos para participar. Entonces entras al grupo ahora y ahora no haces nada. Quédate tranquilo, en silencio, porque del 13 de mayo hasta el 17 de mayo, es decir, toda la semana, enviaré solo a quienes estén en el grupo los enlaces de los cupones de descuento. Entonces solo tienes que comprar a través del enlace y ya tendrás acceso al descuento. Cuando recibas estos cupones, es decir, en mayo, en la semana del 13 al 17 de mayo, marca en tu agenda. Cuando los recibas, haz clic y compra, porque se acaban muy rápido. Según mi experiencia, se acaban en menos de 15 minutos y te quedarás sin ellos. Así que estate muy atento para no perderlos. Ahora sí, vamos a este caso macabro. Era una noche de verano en 1974, en Somerset, Inglaterra. Peter Williamson estaba en la barbacoa, volteando hamburguesas para la familia y amigos, cuando una extraña tormenta se formó en el horizonte. La lluvia llegó rápidamente, empujando a todos a una parte cubierta del patio, pero aún así continuaron animados allí, manteniendo la fiesta. La diversión dio paso a la aprensión cuando un rayo rasgó los cielos y partió un árbol por la mitad en el patio al lado de la casa de al lado. Las risas nerviosas comenzaron y fue entonces cuando el hijo de Peter se dio cuenta de algo muy extraño. El perro de la familia todavía estaba afuera y estaba encogido allí cerca de un arbusto temblando de miedo. Peter les dijo a todos que se quedaran donde estaban y él fue a buscar al perro. Cuando estaba a mitad de camino, un destello muy intenso iluminó la noche y Peter fue golpeado por ese destello. Inmediatamente después, Peter desapareció. Peter desapareció por completo. Desapareció sin ningún grito, sin dejar ninguna marca en el suelo. Y un momento antes de que desapareciera, se podía ver dentro de ese resplandor una silueta recortada. La silueta de Peter. Solo que ahora el espacio donde esta silueta fue envuelta por ese rayo había sido completamente tomado por un vacío extraño. La esposa de Peter, Mary, salió gritando. Los amigos estaban en shock, pero nadie encontró ninguna señal de Peter. No había cuerpo, marca ni nada. Entonces, Peter habría sido borrado del tejido de la realidad como si nunca hubiera existido. La policía fue llamada, se realizaron búsquedas, revisaron el patio, el vecindario, cada rincón de esa ciudad posible, porque después de todo, un hombre no puede desaparecer así, ¿verdad? No puede evaporarse así, o tal vez sí, al menos que yo sepa, no puede. Pero Peter no estaba en ninguna parte.
Y durante 3 días, Somerset fue el escenario de un misterio totalmente bizarro. Los oficiales sugirieron que tal vez él había escalado la pared, que tenía casi 2 metros, porque se había desorientado allí por el ruido y la luz del rayo. Pero ¿cómo sería posible si la única puerta que había en el patio estaba cerrada con llave y ellos no sabían dónde estaba la llave? Y ahora, mi gente, llega el gran giro de trama de nuestra historia. El tercer día después de este incidente ocurrió algo mucho más extraño que todo eso. El jardinero De la familia comenzó a gritar desquiciadamente llamando a Mary, y cuando salieron de la casa encontraron a Peter sentado en el césped del patio trasero como si nada hubiera pasado. Pero había cosas extrañas. ¿Por qué? Porque todo alrededor estaba empapado por la lluvia que había caído en los últimos días. Pero Peter no. Peter estaba completamente seco, su ropa estaba completamente seca y había un detalle que era aún más extraño y más bizarro. Esas ropas que Peter estaba usando no eran las ropas que él estaba usando cuando desapareció. En lugar de una camiseta y jeans, que es lo que estaba usando el día que desapareció, volvió con unos pantalones de terciopelo verde musgo que nadie en la familia había visto nunca que él usara. Es decir, ¿dónde consiguió esas ropas? Y principalmente, ¿qué le pasó a este hombre? Bueno, fue llevado inmediatamente al hospital porque tenía una leve amnesia, pero aparte de esa amnesia, Peter estaba completamente sano y recordaba todos los detalles. Recordaba la barbacoa, recordaba la lluvia, recordaba que había salido a buscar al perro, pero no recordaba el rayo. Y tampoco recordaba lo que sucedió, lo que pasó en esos 3 días que estuvo desaparecido. Fue dado de alta del hospital, luego fue llevado a casa y al llegar a casa comenzó a tener sueños extraños sobre lo que supuestamente le habría sucedido durante esos 3 días que estuvo desaparecido. Comenzó a tener fragmentos de memoria de estar en un hospital desconocido, perdido en una carretera bajo la lluvia, y también de un hombre extraño que lo estaba ayudando. Estos destellos comenzaron a mezclarse mientras dormía y también mientras estaba despierto. Al principio pensó que esto era algún efecto de su mente, como si su mente estuviera creando estas imágenes. Pero algo dentro de él decía que no. Decía que estas imágenes eran verdaderas. Y había un nombre muy específico que seguía repitiendo en su cabeza. El nombre era Doctor Nente. Entonces recordó haber sido tratado por un médico bondadoso en un hospital que parecía existir fuera de su realidad. Los detalles de ese hospital eran tan vívidos que recordaba el olor del lugar, los sonidos en los pasillos e incluso el precio del té que se vendía en la cafetería. Y principalmente tenía un nombre bordado dentro de su nuevo pantalón. Ese pantalón extraño que apareció allí en el día en el jardín, ese pantalón verde musgo, tenía un nombre bordado allí dentro. Y ese nombre era Herbert Fox, que era una especie de etiqueta de un sastre que había hecho ese pantalón. Solo que había un pequeño problema, gente. La tienda de Herbert Fox se había incendiado y había sido destruida 20 años antes de que ocurriera esta historia, es decir, allá en 1956. Solo que esta etiqueta que estaba dentro de su pantalón nos daba otro detalle, otra pista de esta historia que parece ser, o al menos parecía ser, un callejón sin salida. Y Peter, él no renunció a tratar de descubrir lo que realmente le había sucedido. Entonces fue a visitar el lugar donde juraba que había estado, solo para descubrir que nadie en ese lugar había oído hablar de él. El hospital donde decía haber sido tratado nunca existió, al menos no en la realidad que habitamos. Pero después de todo, ¿era real el Dr. Nant? Bueno, Peter tenía un amigo que había sido tratado por el Dr. Nant. Entonces le contó a este amigo lo llevó al Dr. Nant para que pudieran hablar, y cuando Peter comenzó a hablar con el Dr. Nant, el médico no tenía ninguna idea de quién era él.
La cosa, gente, se volvió aún más extraña cuando un investigador llamado Corlin Parsons entró en esta historia. Comenzó a investigar el caso, porque el caso se volvió realmente muy famoso en la región de Somerset y reunió varios testimonios y analizó varias evidencias. Y la teoría de este hombre es la más aterradora de todas. Propuso que Peter no solo desapareció, sino que terminó en un universo paralelo. Collins encontró detalles aún más extraños e inquietantes que corroboraban que esta historia, o al menos su teoría, tenía razón. Esos pantalones verde musgo que Peter llevaba tenían un tejido que nunca había sido producido por la fábrica. Un tejido que la fábrica nunca registró la producción. El cigarrillo que se encontró en el bolsillo de esos pantalones de Peter era de una marca que existía, solo que el logotipo era un poquito diferente de la marca original, como si esta marca de cigarrillos perteneciera a una versión alternativa de nuestra realidad. Y principalmente la evidencia final, el nombre bordado allí en el pantalón, pertenecía a un hombre llamado John Blackwood, que en nuestro mundo, es decir, en nuestra realidad, habría muerto en un accidente de minería en los años 50. Solo que en la realidad donde Peter fue, es decir, a esta realidad donde Peter había estado, parecía que Blackwood todavía estaba vivo. Y aún más, existen muchas teorías y los físicos ya estudian y debaten desde hace mucho tiempo la posibilidad del multiverso, que serían universos paralelos coexistiendo, donde existen pequeñas diferencias con nuestra realidad. Y estas realidades pueden ser creadas de manera ligeramente diferentes, es decir, son mundos prácticamente iguales con algunos detalles diferentes. Esta teoría se llama la teoría de los mundos interactivos, es decir, son mundos que interactúan. Son dos realidades que de vez en cuando se acercan demasiado y las fuerzas electromagnéticas pueden colisionar hasta el punto de crear un cruce entre esas realidades. Y los investigadores entonces concluyeron que lo que estaba generando esa energía para que estas realidades colisionaran eran relámpagos. Y es obvio, gente, que esta es solo una teoría para explicar el misterioso caso de la desaparición que ocurrió en Somerset. Pero si esta teoría es correcta, Peter no fue simplemente golpeado por un rayo, sino que fue transportado a otra realidad, una realidad tan similar a la nuestra aquí que solo notó la diferencia en detalles muy minúsculos, como en el cigarrillo, en el nombre que estaba en la etiqueta en el hospital que no existía. Pero cuando intentó regresar al punto exacto donde se había despertado en esa realidad alternativa, fue absorbido de vuelta a nuestra realidad aquí. Ahora, la pregunta que nadie podía responder era ¿qué habría pasado si no hubiera encontrado el camino de regreso aquí? Y aún más, ¿cuántos Peters Williamson de universos alternativos ya han desaparecido para nunca volver? Este caso ha sido relatado en varios libros y foros paranormales, pero no hay registros oficiales sobre este caso. Ningún periódico menciona esta investigación. No existe ningún boletín oficial que reconozca esta desaparición, pero el caso es un caso real, una leyenda muy famosa de la región de Somerset en Inglaterra. Muchas personas creen que este caso ha sido ocultado a propósito. Un caso que se perdió allí en medio de la burocracia, precisamente porque necesitaba mantenerse en secreto. Exactamente por eso, la ciencia no descarta la posibilidad de la existencia de universos paralelos. En 2014, físicos de la Universidad de Griffith propusieron que los universos paralelos no solo existen, sino que también pueden interactuar entre sí. Es decir, sería posible que, durante una tormenta, se haya abierto un portal microscópico entre las dimensiones por un corto periodo de tiempo. Y realmente Peter pudo haber atravesado una dimensión paralela y haber ido a una dimensión donde las cosas funcionaban de una manera un poco diferente. Pero ahí es donde surge la pregunta, ¿verdad, gente? ¿Habría sucedido esto solo con Peter? ¿O podría suceder esto con cualquier persona?
Y si es así, ¿será que en algún lugar existen otras versiones de nosotros mismos? ¿Cómo viviendo vidas ligeramente diferentes? ¿Y si en una de esas realidades desaparecemos sin nunca encontrar el camino de vuelta? Bueno, tal vez lo que le pasó a Peter fue solo una situación de un tipo afortunado que logró regresar. Pero quién sabe, gente, cuántas de las personas desaparecidas en el mundo están desaparecidas precisamente por situaciones misteriosas como la que vivió Peter. Y precisamente por eso nunca pudieron regresar. Bueno, la próxima vez que escuches un trueno o veas un rayo iluminando el cielo, presta mucha atención a tu alrededor para asegurarte de que todavía estás en tu mundo, que todavía estás en tu realidad, porque todo parece indicar que esta historia realmente sucedió. Ahora, no sé ustedes, pero he desarrollado un nuevo miedo. Al menos aquí, en mi existencia, nunca tuve miedo de terminar en una realidad paralela. Pero después de esta historia de Peter, estoy considerando seriamente empezar a tener miedo de terminar en realidades paralelas. Quiero saber todo lo que piensan sobre esta historia. ¿Creen que esta historia es real? ¿O creen que esto es solo un cuento de misterio? Comenta aquí abajo lo que piensas sobre todo esto. Y también comienza siguiendo los grupos allí para no perder el cupón de descuento de la promoción. Un super beso para ustedes y nos vemos en nuestros próximos videos. Adiós.